Buenas tardes, a continuación vamos a hablar sobre la importancia de la entomología aplicada y vamos a conocer más de ello junto con mis compañeros. Les vamos a explicar sobre la importancia de la entomología aplicada, ¿no? Como cualquier ciencia, disciplina o materia tiene sus objetivos, ¿verdad? Entonces, el primero sería mostrar el mundo de los insectos de manera general, ¿no? Y de las aplicaciones prácticas que se les puede atribuir. Segundo, dar a conocer la importancia de los insectos plagas. Y tercero, analizar el beneficio y perjuicio que estos nos proporcionan, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es la entomología aplicada? Es la ciencia que estudia la clasificación, taxonomía del grupo diverso de estos insectos, ¿no? Que está relacionado con el estudio de la biodiversidad y el papel que desempeñan como vectores de enfermedades, ¿no? Esto quiere decir que no solamente van a hacer daños de manera física y ahí quedó, no, esto da paso a que se generen o que ingrese una bacteria o un virus, ¿no? Y esto va a dar a la creación de una enfermedad. Entonces es ahí cuando vienen los daños en nuestros cultivos, ¿no? Además, nos va a dar a conocer qué estrategias podemos utilizar para un buen control de plagas. También analizar el comportamiento de las mismas, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo es su ciclo biológico, si es que son masticadores, chupadores, barrenadores, obviamente eso es en cuanto a su alimentación, ¿no? Ya. Y por último, realizar el muestreo y determinar el nivel económico, ¿ya? Obviamente pues nos puede generar pérdidas muy devastadoras, tanto en producción como en economía, pues no, dinero. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, que haya una severa pérdida. Para esto, nosotros debemos conocer qué se refiere el MIP. El MIP es Manejo Integrado de Plagas. ¿Y qué es esto? Es una estrategia que tiene como objetivo controlar las plagas, enfermedades, malezas que estos nos afectan en nuestra agricultura, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Por qué es importante controlar las plagas mediante el MIP? Se sabe que la población va creciendo día a día, entonces por lo tanto la demanda de alimentos tiene que incrementar, ¿no? Esto significa que nuestros agricultores tienen que incrementar los rendimientos, ¿no?, de la producción, y acompañado de esto, proteger la biodiversidad y cuidar del medio ambiente. Pero el MIP también les ofrecen herramientas para que los agricultores puedan trabajar de una manera muy eficaz, ¿no? Para que maximicen la producción de sus alimentos y de paso pues que haya menos pérdidas económicas. De la importancia de la entomología aplicada. Según en cualquier tipo de cultivo y vegetación podemos encontrar distintas plagas y subespecies viviendo dentro de ellas. Esto significa que algunas afectarán tanto como positiva y como negativamente. Según Jonas Salk, en caso de que desaparezcan los insectos de la Tierra, se perderá toda una vida, en general en unos 50 años. Ahora bien, si el ser humano desapareciera de la Tierra, el resto de especies no solo se mantendrían, sino que además resurgirían ya las extintas. Por eso debemos saber qué insectos son plagas y cuáles no,
porque al aplicar un insecticida estamos acabando con los buenos. Y como sabemos, los insectos son muy importantes por su papel ecológico y su influencia en la agricultura y en los recursos naturales, porque han sido utilizados para estudios de referencia en la biología, en la ecología y entre otros. Por eso, para tener un buen manejo de plagas, debemos conocer al insecto plaga, su forma de alimentarse, su metamorfosis, entre otras. En el caso de la entomología aplicada, esta estudia desde la estructura que tiene cada insecto, así como la relación que pueden generar con cualquier tipo de vegetal o de fruto que existe en un campo determinado. Gracias a la entomología aplicada, surgida a raíz de los métodos, poco a poco sabemos que el hombre dejó las supersticiones o maldiciones del más allá, que habían sido los razonamientos implantados hasta entonces para explicar, por ejemplo, el daño de las plagas. Un buen ejemplo de lo positivo que puede llegar a ser el hecho de que los insectos hagan vida en estos cultivos son las hormigas. Al ser muchas las que acostumbran a vivir dentro de los árboles, esto provoca que los herbívoros rehacen consumir sus frutos, favoreciendo entonces la recolecta humana. Tenemos como la medida cuantitativa de la densidad de la plaga determina si un insecto componente del agroecosistema se puede considerar como plaga. Cuando no se tiene un cálculo de la densidad de la plaga que se puede tolerar sin sacrificio del rendimiento del cultivo, no se puede establecer una justificación de la dosis de insecticida ni del daño excesivo al cultivo. Voy a comentar un poco sobre el MIT. Pues bien, el MIT es un método de control más avanzado en la actualidad, pues bien, tiene como objetivo el control de daños causados por artrópodos en un determinado cultivo. Pues bien, en el cultivo se habla como manejo integrado de plagas y para esto ha pasado por varias fases. Como primer punto tenemos el control químico indiscriminado. Pues bien, este es un control que se basa en la aplicación de plaguicidas de alto espectro. Esto quiere decir que son muy tóxicos y fuertes, que el agricultor lo aplica de acuerdo a una planificación que lleva dentro de su cultivo. Pues bien, dentro de las ventajas tenemos que al inicio va a disminuir un poco los daños causados por las plagas y también es muy fácil de aplicarlo. Y dentro de las desventajas es que algunas plagas se van a volver más resistentes y esto a su vez contamina al medio ambiente. Como segundo punto tenemos el control químico aconsejado. Pues bien, en este vamos a aplicar los productos con conocimiento y vamos a saber la reacción que va a tener ese producto al momento de aplicarlo hacia la planta. Pues bien, dentro de las ventajas tenemos que va a reducir un poco la contaminación y vamos a tener un mejor rendimiento en la planta. Y dentro de las desventajas es que va a seguir apareciendo un poco de resistencia en la plaga. Bien, como tercer punto vamos a tener el control dirigido. Pues bien, aquí no solamente veremos el momento oportuno, sino más bien la intervención. Veremos factores tales como la densidad de la plaga, entre otros. Dentro de las ventajas tenemos que vamos a tener un mejor control tanto en plagas como enfermedades. Se van a utilizar productos más selectivos y de baja toxicidad. Y dentro de las desventajas es que aquí va a haber una mayor dedicación del agricultor con varias técnicas. Y a su vez el agricultor va a asumir toda la responsabilidad dentro del cultivo. Y bueno, como último punto tenemos la protección integrada. Pues bien, aquí vamos a integrar técnicas de lucha química y biológica. Son técnicas apropiadas que me van a servir para mi cultivo. Dentro de las ventajas y desventajas. Ventajas, tenemos que se utilizarán productos menos agresivos
con el ambiente. Vamos a tener una reducción de costos, y en las desventajas tenemos que el agricultor necesita saber los niveles de plagas por parcela, y obviamente el agricultor va a tener la responsabilidad de mantener bien el cultivo. A continuación vamos a presentar estrategias de manejo amigable con el ambiente, pero para ello recordemos que el manejo integrado de plagas significa que realizan una serie de actividades que protegen a los cultivos de ataques de plagas. Dentro de estos ataques de plagas pues estamos hablando de hierbas malas, enfermedades e insectos. Como primer punto tenemos el control biológico, que consiste en hacer uso de los enemigos naturales de los insectos. Por ejemplo, las avispas, las mariquitas, las mantis religiosas y las arañas. Pues estos seres se consideran amigos del huerto, ya que se alimentan de insectos que causan daños a los cultivos. Como segundo punto tenemos el control cultural, que es una implementación de una serie de labores que nos ayudan para... Como tercer punto tenemos el control manual y físico, que consiste en eliminar la plaga mano a mano. Y una vez que nosotros hemos recogido esto, pues las aislamos y procedemos a eliminar lejos del huerto lo que hemos recolectado. Esto se necesita de bastante regularidad en el control, pero garantiza buenos resultados. Como cuarto punto tenemos el control etológico, que consiste en hacer uso de trampas de luz, color y cebos u otros materiales para alejar a los insectos de nuestro huerto. Como último punto tenemos el control con productos naturales. Bueno, esto consiste en preparar extractos de plantas para luego fumigar a los cultivos. Es totalmente natural y no es nocivo para la salud. Y asimismo para el medio ambiente, por lo que se puede preparar en casa, pero es recomendable usar guantes y los respectivos materiales para la preparación de los mismos. Hemos conocido cuál es la importancia de la entomología aplicada, ya que una vez conociendo cómo es el comportamiento de las plagas o los insectos que son beneficiosos, sabemos en qué momento podemos aplicar las estrategias de manejo para el control de las plagas, como las estrategias que hemos nombrado con anterioridad, y así poder hacer un buen control y manejo de nuestros próximos cultivos. Muchas gracias, esto ha sido nuestra presentación.